Apocalipsis 2, 18 al 26. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como base de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 26, muy importante: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, el Señor dará el galardón al que venciere. Y escogí esta lectura por el versículo 24, que habla pues de aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás. Este versículo me llamó la atención cuando reflexionaba, y a quienes Dios hace el llamado pues a retener lo que tienen, aquellos que no han conocido las profundidades de Satanás. Y estamos en ese tiempo en que muchos se jactan de conocer las maquinaciones de Satanás, las profundidades de Satanás, y hasta enseñan que hay que aprender a identificar las maquinaciones de Satanás, algo contrario a lo que dice la Biblia. La palabra de Dios no nos enseña que hay que conocer las maquinaciones de Satanás, sino que nos aclara que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y dicho esto, bueno, les diré esto. Anoche, ya para dormir, puse el celular a un lado en YouTube, y apareció una predicación. No me fijé qué página era, qué cuenta de YouTube era. Una mujer hablaba y parecía que se estaba profetizando, y prácticamente la estaba haciendo de profeta ella, y la oía que acusaba a la iglesia, pero no con un espíritu de amor, no con un espíritu de advertencia, sino como si hubiera odio en su corazón hacia la iglesia del Señor. Aunque ella le hablaba a su congregación, percibía aquello como si fuera para todos los cristianos. Eran más ofensas que profecía. En eso se traducía su supuesta profecía. Y mencionaba mucho al diablo, y acusaba a la iglesia de estar endemoniada. Y luego dijo que platicaba con el diablo, y que el diablo con ella, y que el diablo se acercaba a ellos a hablarles. Total, que dijo: el diablo va a hablarte a ti, dijo, como dirigiéndose a un miembro de su iglesia. Y de repente escuché hablar, dijo: te va a hablar a ti, te va a engañar, algo así dijo, pero era una profecía que más bien era contra la iglesia. Digo, más bien era un sentimiento contra la iglesia. Y empecé a escuchar a aquel supuesto
hombre que iba a dar palabra a alguien y empieza a hablar, pero empieza a hablar en lenguas. Y yo escuchaba, y cuando empieza a hablar en lenguas, comienzo a sentir que aquello era una presencia maligna. Comienzo a sentir una presencia maligna, que era esa presencia maligna la que estaba hablando. Y unas lenguas, y dije, Señor, dije, esas lenguas son diabólicas, dije entre mí. Mi esposa ya dormía, estaba a su lado escuchando. Entonces me volteé a tomar el celular y voy viendo que era un hombre vestido de diablo, con cuernitos, de traje muy elegante, con un antifaz en la cara, maquillado como diablo, hablándole en lenguas a un hombre de ahí de la congregación. Y enseguida vi la cara de la mujer y lo que hice fue apagar el celular por causa de aquella presencia maligna que sentía cuando ese hombre abría la boca. Entonces dije, caray, dije yo, me quedé reflexionando y a la vez sentí gozo. Sentí gozo no por lo que había hablado aquel hombre, pues quién sabe qué diría, sino porque pude discernir aquello. Sentí gozo de haber discernido aquello, de haber discernido la presencia en esa predicación de aquel que hablaba, que era una presencia maligna, que verdaderamente era un representante del diablo. Y pude identificar que aquellas lenguas no eran lenguas dadas por el Espíritu Santo, sino lenguas diabólicas, dadas por el diablo a aquel hombre que estaba hablando. Porque al momento que empezó a hablar en lenguas, se sentía una presencia maligna. Y por eso, en medio de mi reflexión, sentí gozo. Sentí gozo ante el Señor. Gozo por haber podido discernir aquello. Porque al momento lo discerní. Al instante que aquel hombre empezó a hablar, lo discerní. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Y pensaba, ¿cuánta falta hace el discernimiento en los cristianos? Porque si hubiera discernimiento, mujeres como esa Jezabel que estaba echándole a la iglesia supuestamente con profecía, no estarían engañando a la gente, no estarían engañando a los cristianos. Una iglesia llena de personas. ¿Habría ahí gente verdaderamente humilde buscando a Dios? Yo podría decir, siempre hay excepciones, siempre hay un puñito, pero lo habría de veras ahí. Cuando estaba hablando prácticamente el mismo diablo, cuando estaba hablando el mismo Satanás ahí, y no había escándalos. ¿Cuánto necesitamos discernir? No digo cuando se hable lenguas específicamente, que en este caso Dios me dio el discernimiento de que aquello era maligno. No me dio la interpretación de aquellas palabras que deben haber sido algo blasfemo, pero me hizo discernir el Señor que había una presencia maligna en aquel hombre que hablaba y en aquella mujer. Y me viene a la mente el texto, que busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y van muy de la mano, paz y santidad. Porque el que vive en santidad para Dios tiene paz en su corazón. El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Anhelemos esa paz,
y andar en santidad y anhelemos los dones del Espíritu Santo para que siempre el Señor nos esté guardando. Estoy plenamente seguro que si yo hubiera andado mundanamente, que si yo escuchara falsas predicaciones y me diera lo mismo, que si fueran falsas o si fueran verdaderas, anoche el Señor no me habría dado discernimiento de aquellas cosas, de aquellas personas. No me habría dado discernimiento de estas personas, de Satanás, que estaban engañando a aquella congregación. Esforcémonos siempre en no hacernos de la vista gorda ante los falsos mensajes, las falsas palabras, las falsas doctrinas, ante aquello que les gusta andar hablando en lenguas, y entendemos que es una costumbre de ellos, y entendemos que quizá no son ni de Dios, son repeticiones que oyeron de otros, o simplemente inventos de ellos. Lo que pasó en esa congregación, y quizás si tú la buscas en YouTube la vas a encontrar en varias cuentas. Yo ni siquiera verifiqué qué cuenta era porque apareció de repente. Estaba oyendo canciones. Y el gozo que siento es que tuve discernimiento. El gozo que siento es que Dios me dio a discernir aquello anoche. Y así debería ser siempre en mi vida y en la tuya, hermano, que me escuchas. Siempre discernir lo que escuchamos. Estemos siempre en manos de Dios. Andemos siempre con temor y temblor para no ser engañados y para que no nos pase de noche cuando se están manifestando presencias malignas y auspiciadas por supuestas pastoras y supuestos pastores. En un tiempo, tristemente, en que los pastores o los antaños pastores, los otrora pastores, dejaron de serlo para comenzar a llamarse apóstoles, maestros y profetas, y renunciaron al pastorado en los encuentros de la Visión Celular G12. Por si no lo sabías, ya lo sabes. Escribieron su renuncia, la firmaron para recibir el papel de apóstoles, de profetas y de maestros. Así que me gozo en el Señor, pero también qué triste ver congregaciones enteras en la presencia del maligno y no de Dios. Medita en esto, hermano, que me escuchas, y piensa si no es tiempo ya de que hagas un alto en tu camino y reflexiones en lo que oyes y comiences a analizarlo todo. Dios te bendiga.